Capítulo 1. La corona de ceniza. El aire en el puente del espíritu vengativo no olía a gloria, sino a los fluidos gástricos de un dios que ha decidido morir. No busques en estas palabras la épica de los tapices que cuelgan en los niveles superiores del palacio. Aquí solo hay el hedor del ozono quemado y el rastro metálico de la sangre que se enfría sobre la rejilla del suelo. Mis dedos, deformados por décadas de transcribir horrores que no deberían existir, tiemblan al recordar los registros pictográficos de aquel momento. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino una presión física que aplasta los tímpanos, interrumpida solo por el chisporroteo de los cables de alimentación que cuelgan del techo como nervios expuestos de una bestia herida, sobre los cielos de una tierra que ya no era un hogar, sino una pira funeraria. La nave insignia de Horus Lupercal flotaba como un colmillo negro clavado en la garganta de la humanidad. El abordaje no fue una carga heroica, fue un tropiezo desesperado a través de pasillos que habían dejado de obedecer a la geometría euclidiana. Los muros de la nave sudaban un aceite espeso y oscuro que olía a carne rancia. Cada paso de las botas de ceramita, de los pocos leales que quedaban, resonaba con un eco que llegaba antes que el propio golpe. ¿Puedes sentir el frío? No es el frío del vacío exterior, sino ese escalofrío que te recorre la nuca cuando comprendes que la lógica ha abandonado la habitación. En el centro del puente, el horror encontró su forma física. El ángel estaba allí. Sanguinius, el más hermoso de todos los hijos, yacía como un pájaro despedazado por un depredador que no buscaba alimentarse, sino humillar. Sus alas, aquellas extensiones de plumas blancas que una vez fueron el símbolo de nuestra esperanza, habían sido arrancadas de cuajo. Los fragmentos de hueso y cartílago asomaban entre la sangre coagulada, y el suelo estaba cubierto de un plumón grisáceo manchado de hollín. Horus, el señor de la guerra, permanecía de pie sobre el cadáver de su hermano. Su armadura negra, saturada por el poder de cosas que no tienen nombre, parecía absorber la poca luz que emitían las pantallas rotas. No había rastro del hombre noble que una vez lideró la Gran Cruzada. Solo quedaba una cáscara llena de una ambición tan vasta que deformaba la realidad a su alrededor. Entonces, la luz entró, pero no fue una luz que trajera consuelo. Fue el emperador. No lo imagines como el gigante dorado de las estatuas. Los registros hablan de una silueta de luz tan blanca y cegadora que quemaba las retinas de los servidores que aún quedaban con vida en el puente. El enfrentamiento que siguió no fue una batalla de espadas, sino un parricidio sucio, lento y desesperado. Solo el sonido de la carne siendo desgarrada por garras de energía y el crujido de la armadura más avanzada de la galaxia cediendo ante una voluntad absoluta. Fue un intercambio de golpes que cada vez que conectaban hacían que la realidad misma vibrara, como una campana de bronce golpeada por un mazo de hierro. ¿Escuchas eso? Presta atención. En medio del caos de la lucha, los sensores captaron un sonido rítmico, un tic-tac metálico constante, pesado. No provenía de los cronómetros de la nave, no era el pulso de los combatientes, era un latido que no estaba en sincronía con el tiempo del puente, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna, como si el corazón de la propia disformidad estuviera marcando los segundos que le quedaban a la razón humana. Cada golpe que Horus asestaba a su padre, ese tic-tac, se volvía más denso, más difícil de ignorar. Era el sonido de una maquinaria que se rompe y que sin embargo se niega a detenerse. El emperador, con el brazo derecho destrozado y el rostro cubierto de su propia sangre dorada, finalmente hundió su espada en el pecho de su hijo favorito. No hubo gloria en ese acto. Fue el movimiento de un hombre que apaga una hoguera que amenaza con quemar su casa entera.
sabiendo que él mismo ya se ha quemado hasta los huesos. Horus cayó, y por un microsegundo, antes de que su alma fuera borrada de la existencia por un grito psíquico que desgarró el velo entre los mundos, sus ojos recuperaron la claridad. Fue una mirada de reconocimiento, de un terror tan profundo que hace que la muerte parezca un refugio. Pero para entender por qué el hijo favorito hundió la garra en el pecho de su padre, debemos limpiar la sangre de los mapas y volver al principio, cuando la galaxia aún era joven y creíamos en la verdad. Capítulo 2. Los arquitectos del sueño. Hubo un tiempo en que el oro del Palacio Imperial no estaba cubierto por el hollín de 10.000 años de guerra. Es difícil de imaginar ahora, mientras nos acurrucamos en la penumbra de estos archivos, pero la galaxia una vez olió a ozono fresco y a la promesa del descubrimiento. La Gran Cruzada no era solo una campaña militar, era una exhalación colectiva. 1.000.000 de botas de soldados de la Guardia Imperial marchando al unísono por mundos que nunca habían visto la luz de Terra. El sonido no era el de la desesperación, sino el de una maquinaria perfectamente engrasada que reclamaba su herencia entre las estrellas. Horus Lupercal caminaba a la cabeza de esa maquinaria. En aquel entonces, su rostro no era una máscara de odio, sino una luna llena de carisma y determinación. Los registros de los rememoradores, aquellos civiles que tenían la tarea de documentar la gloria para la posteridad, lo describen como un sol que no quemaba. En los banquetes, después de que un sistema solar fuera devuelto al redil del imperio, su risa llenaba los salones de los lobos lunares. Los primarcas, sus hermanos, se sentaban a su mesa. Había una fraternidad que hoy nos parece un cuento de hadas. Compartían vino de mundos lejanos y planeaban un futuro donde la espada ya no fuera necesaria. Pero el vino, ciudadano, siempre termina volviéndose hiel si se deja al sol demasiado tiempo. El momento de máxima luz fue Ulanor, una procesión que duró semanas, donde el emperador nombró a Horus como señor de la guerra. Imagina el peso físico de esa responsabilidad cayendo sobre sus hombros ante los ojos de millones. Horus recibió el título, pero también recibió el silencio de su padre, quien decidió retirarse a Terra para trabajar en un proyecto secreto que nadie comprendía. Ese fue el primer grano de arena en el engranaje. El señor de la guerra se quedó solo, con el mando de una galaxia que aún sangraba por los bordes, sintiendo que el oro de su armadura se volvía cada vez más pesado, una carga que no compartía con nadie. En las barracas de los lobos lunares, lejos de la mirada de los oficiales superiores, algo empezaba a circular. Era una moneda de bronce gastada, fría al tacto, con un ojo grabado en una de sus caras. Los soldados se la pasaban de mano en la oscuridad de las cubiertas inferiores. No era un amuleto oficial, sino el símbolo de las logias, sociedades secretas, donde el rango militar se dejaba de lado, y los hombres hablaban de sus miedos, de sus resentimientos, y de la sensación de ser herramientas desechables en manos de un dios lejano. La moneda siempre estaba fría, sin importar cuánto tiempo pasara en la palma de un hombre. Era un frío que se filtraba en los huesos, una pequeña semilla de duda envuelta en fraternidad. Y luego estaba el sonido, no el de las trompetas, sino un ruido de fondo que los archivos oficiales siempre intentaron omitir. La tos de Malohurst el torcido. Malohurst era el consejero de Horus, su mano derecha, un hombre cuya lealtad era tan absoluta como su cuerpo estaba deformado por las heridas. Su tos era seca, rítmica, un sonido que recordaba el roce de dos piedras viejas. Era un presagio físico de una enfermedad que no estaba en los pulmones, sino en el alma de la legión. Cada vez que Malohurst tosía durante un consejo de guerra, era como si una grieta se abriera en la fachada de perfección que Horus intentaba mantener. Un recordatorio de que incluso en la cúspide de la gloria, la carne es débil
y el orgullo es una herida que nunca cicatriza. Los rememoradores empezaron a notar el cambio. Las pinturas de la época muestran a Horus con sombras más profundas bajo los ojos. El hombre que antes escuchaba a todos, empezó a rodearse solo de aquellos que le decían lo que quería oír. La gran cruzada seguía avanzando, pero el propósito se había vuelto borroso. ¿Para quién conquistaban? ¿Para un padre que se escondía en los sótanos de su palacio? ¿O para la gloria de un hombre que sentía que el universo le debía algo más que un título? Nadie notó que bajo las capas de ceramita pulida, una herida comenzaba a supurar en el orgullo del hombre más poderoso de la galaxia. Capítulo 3. El paciente cero. En la luna de Davin, el aire es tan espeso y húmedo que se siente como si los pulmones estuvieran siendo envueltos en lana mojada. No hay brisa allí, solo un estancamiento que parece devorar el sonido de los motores de las naves de desembarco. Horus descendió a ese pantano, buscando a un subordinado traidor, pero lo que encontró fue una trampa diseñada por fuerzas que habían estado esperando este momento desde antes de que la primera célula humana se dividiera. El barro de Davin no es tierra, es una amalgama de materia orgánica en descomposición que parece latir bajo las botas. Fue allí donde ocurrió lo impensable. Horus, el señor de la guerra, el pináculo de la ingeniería genética, fue herido. No por un cañón láser o una espada de energía, sino por una hoja de metal negro y aceitoso llamada Anatamé, un arma que no pertenecía a este universo. El metal no cortó simplemente la carne, cortó la realidad. La herida no sangraba como una herida normal, supuraba una esencia negra que olía a flores podridas y a estática. El hombre que nunca había conocido la debilidad se encontró postrado, su cuerpo luchando contra una infección que no era biológica, sino metafísica. Mientras el señor de la guerra agonizaba, apareció Erebus, el primer capellán de los portadores de la palabra, con su rostro tatuado de escrituras prohibidas, y una voz que sonaba como miel vertida sobre vidrio roto. Fue él quien convenció a los lobos lunares de llevar a su padre herido al templo de la logia en la luna de Davin. Los sacerdotes locales, seres que parecían más sombras que hombres, realizaron rituales que hacían que el aire mismo vibrara con una frecuencia que inducía náuseas. En la oscuridad de ese templo, mientras el cuerpo de Horus ardía en una fiebre que derretía su propia ceramita, su mente fue llevada a un lugar fuera del tiempo. Allí, en el delirio de la disformidad, Horus vio visiones. Erebus, disfrazado de un aliado caído, le mostró un futuro de pesadilla. Le mostró un imperio donde el emperador era adorado como un dios tiránico, donde los primarcas eran olvidados o tratados como monstruos, y donde la humanidad vivía en una miseria espiritual absoluta. Lo que Erebus no le dijo es que ese futuro, nuestro presente, solo llegaría a existir precisamente por las acciones que Horus estaba a punto de tomar. Fue una verdad a medias, la forma más letal de mentira. La manipulación fue tan perfecta que Horus, en su agonía y su orgullo herido, creyó que él era el único que podía salvar a la humanidad de la tiranía de su padre. Cuando Horus estaba en el lecho de muerte, el sonido del tic-tac del capítulo 1 volvió a manifestarse en los registros de audio del templo. No era un reloj, era el ritmo de los latidos de los 4 poderes que habitan en la disformidad, sincronizándose con el corazón de Horus. Cada vez que el señor de la guerra aceptaba un pacto en sus sueños, el sonido se volvía más fuerte, más real. Los sacerdotes de Davin coreaban en una lengua que hacía que las máquinas de soporte vital de Horus soltaran chispas y escupieran aceite negro. La traición no nació de un odio repentino, sino de una náusea existencial provocada por la idea de ser insignificante ante la historia. Cuando Horus despertó, sus ojos ya no reflejaban la luz de Terra, sino el hambre de algo que habita en los rincones del espacio que no tienen nombre. Se levantó del lecho de muerte no como un hombre curado,
sino como un recipiente. La herida en su costado nunca cerró del todo. Quedó como un recordatorio físico de que su alma ahora pertenecía a otros. Sus capitanes, cegados por la alegría de ver a su líder con vida, no notaron que el brillo de su armadura ahora parecía más frío, casi aceitoso. La infección de Davin se había extendido. El paciente cero estaba de pie, y la epidemia de la traición estaba lista para ser desatada sobre un imperio que aún dormía el sueño de la razón. Capítulo 4. El silencio de las máquinas. La primera baja de la guerra no fue un soldado, sino la lógica de un imperio que se creía invulnerable. Imagina la red de comunicaciones de la galaxia como un sistema nervioso. En aquel entonces, cada impulso, cada informe de diezmos o despliegue militar, viajaba a través del éter en un flujo constante de datos. Pero de repente, los nervios empezaron a cortarse. No fue una explosión estrepitosa, sino un desvanecimiento. Un silencio blanco que comenzó a devorar sectores enteros del espacio. En los niveles inferiores del Administratum en Terra, los escribas empezaron a notar que los astrópatas, esos pobres diablos ciegos que susurran mensajes a través de la disformidad, morían en masa. Sus cerebros se cocinaban dentro de sus cráneos, mientras intentaban captar señales que ya no existían, o que habían sido sustituidas por gritos inhumanos. En el centro de esta tormenta de desinformación estaba Rogal Dorn, el castellano de Terra. Dorn es un hombre de ángulos rectos, de una voluntad tan rígida como la piedra de los muros que juró proteger. Para él, la traición era una imposibilidad matemática. Los informes sobre Horus eran manchas de tinta que su mente se negaba a procesar. ¿Cómo iba el hermano más brillante, el señor de la guerra, a volverse contra el padre? Dorn permanecía en el Palacio Imperial, rodeado de mapas estelares que parpadeaban y se apagaban, negándose a aceptar que el vacío que crecía en los monitores no era una falla técnica, sino un asesinato a escala galáctica. Mientras tanto, en el sistema Istvan, la realidad se desmoronaba con una precisión quirúrgica. Horus no lanzó un ataque frontal, orquestó una purga. Eligió a los elementos más leales al emperador dentro de sus propias filas y los envió a las superficies de Istvan III bajo el pretexto de sofocar una rebelión. Eran sus propios hijos, lobos lunares, devoradores de mundos, hijos del emperador y guardia de la muerte. Soldados que habrían dado la vida por él sin pestañear. Y lo hicieron, pero no como guerreros, sino como ganado en un matadero químico. El arma elegida no fue el Volter, sino el virus devorador de vida. Es una sustancia que no mata por impacto, sino por una reacción en cadena biológica. En cuestión de segundos, la atmósfera de Istvan III se convirtió en una sopa de putrefacción. La carne se derretía de los huesos. Los bosques se transformaban en lodo negro. El sonido en las comunicaciones de las naves que orbitaban el planeta no era de batalla, sino el gorgoteo de miles de hombres ahogándose en sus propios pulmones licuados. Aquellos que lograron refugiarse en búnkeres sellados solo pudieron ver cómo Horus, desde el puente del espíritu vengativo, ordenaba el bombardeo de fuego para incendiar los gases resultantes de la descomposición. El planeta entero se convirtió en una tea. Nathaniel Garro, un capitán de la Guardia de la Muerte, con una fibra moral que no encajaba en el nuevo orden de Horus, presenció el horror desde la fragata Eisenstein. Garro no era un héroe de leyenda, era un hombre pragmático que entendió que la verdad era ahora el recurso más escaso de la galaxia. Probó la nave y huyó hacia Terra, atravesando una disformidad que ya no era un camino, sino un océano de pesadillas. La fragata llegó al sistema solar como un cascarón roto, oliendo a azufre y a desesperación. Cuando Garro fue llevado ante Rogal Dorn, la escena fue un choque de realidades. Dorn, impecable en su armadura dorada, escuchó el relato de la purga de Istvan III con una expresión
que pasó de la incredulidad al odio puro, no hacia Horus, sino hacia Garro. Para Dorn, el mensajero era el traidor. El castellano golpeó la mesa de piedra con tal fuerza que sus nudillos sangraron, pero ninguna herida dolía tanto como el informe que tenía delante. Tuvo que ver las grabaciones, oler el miedo en los registros pictográficos, para que su mente de piedra aceptara la grieta. 7 legiones habían dejado de responder. El silencio no era una avería, era el preludio de un deicidio. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puede sostenerse una mentira antes de que el peso de los cadáveres la hunda? En Terra, la burocracia seguía sellando formularios de suministros para legiones que ya estaban afilando sus cuchillos contra el trono. El Administratum es una máquina que no sabe detenerse, incluso cuando el operador ha sido decapitado. Mientras Dorn empezaba a fortificar el palacio, convirtiendo la belleza de milenios en una fortaleza de hormigón y cañones, el resto del imperio seguía ciego. La verdad estaba allí, en los ojos inyectados en sangre de Nathaniel Garro. Pero la lógica del imperio prefería creer que el silencio era solo eso. Silencio. Capítulo 5. La verdad bajo la piel. Debajo de las proclamas políticas y las quejas militares, latía un tumor de fe perversa, que el emperador mismo había intentado extirpar sin éxito. Para entender la herejía, hay que entender que no fue una rebelión política, sino una infección espiritual. El paciente cero no fue Horus, sino Lorgar Aurelian, el primarca de los portadores de la palabra. Lorgar siempre fue un hombre que necesitaba algo en qué creer. Cuando el emperador destruyó su ciudad sagrada y le prohibió adorarlo como a un dios, Lorgar no se volvió ateo. Simplemente buscó dioses más receptivos. En el planeta Kolkis, décadas antes de que cayera la primera bomba, en Istvan, la traición ya estaba escrita en pergaminos de piel humana. Lorgar y su mentor, el primer capellán Erebus, descubrieron que el universo no era un vacío lógico, sino un ecosistema poblado por entidades que se alimentan de la emoción humana. Los llamamos los poderes ruinosos. No son dioses en el sentido noble, son parásitos de la psique. El odio, la ambición, la decadencia y el placer excesivo tienen ecos en la disformidad, y Lorgar decidió que era mejor servir a estos carniceros que vivir en la frialdad de la verdad imperial. Este es el secreto que los archivos suelen omitir. La herejía fue un plan de 40 años. Mientras Horus conquistaba mundos, los portadores de la palabra infiltraban las logias guerreras en todas las legiones. Pasaban de mano en mano esas pequeñas monedas de bronce con el ojo grabado, un símbolo de hermandad que en realidad era un grillete. Los soldados, cansados de una guerra sin fin y de un padre distante, encontraban en estas reuniones secretas el calor de una fe prohibida. El emperador había creado guerreros perfectos, pero olvidó que un guerrero sin un propósito espiritual es un arma esperando a que alguien más apriete el gatillo. Y luego está el caso de Magnus el Rojo. Si Lorgar fue el arquitecto de la fe oscura, Magnus fue el arquitecto del desastre involuntario. El primarca de los 1000 hijos creía que podía dominar la disformidad, que el conocimiento era una herramienta segura. Cuando tuvo una visión de la traición de Horus, intentó advertir al emperador, pero no envió un mensaje por los canales normales. Usó sus poderes psíquicos para proyectar su alma hasta Terra. Al hacerlo, destrozó las protecciones místicas que el emperador había construido alrededor de su proyecto más ambicioso, la telaraña. La telaraña era un sistema de transporte que permitiría a la humanidad viajar por la galaxia sin tocar la disformidad, liberándonos para siempre de los parásitos de Lorgar. El error de Magnus no solo destruyó el proyecto, sino que abrió una brecha en los sótanos del Palacio Imperial por la que empezaron a entrar demonios. El emperador, el hombre que debía estar liderando la defensa contra Horus, quedó encadenado al trono dorado,
usando toda su voluntad para mantener esa brecha cerrada. Magnus, en su intento de salvar al imperio, le cortó las piernas al único hombre que podía protegerlo. ¿Ves la ironía, ciudadano? El emperador fue traicionado por el amor ciego de uno de sus hijos y por la fe herida de otro. Mientras Horus avanzaba, el palacio se convertía en una jaula para el maestro de la humanidad. El aire en los niveles inferiores de Terra empezó a oler a ozono y a azufre, un recordatorio constante de que la barrera entre lo físico y lo infernal era ahora tan delgada como un pergamino. La pregunta que los archivos nunca responden es, ¿fue Horus quien traicionó al emperador? ¿O fue el emperador quien abandonó a sus hijos en un universo que necesitaba algo en qué creer? La revelación de los poderes ruinosos cambió la naturaleza del conflicto. Ya no era una guerra por territorios, sino por la realidad misma. Los soldados de Horus empezaron a cambiar. Sus armaduras se fusionaban con su piel. Sus gritos de batalla se convertían en salmos en lenguas que hacían sangrar los oídos. La logística dio paso a la liturgia de sangre. Cada mundo que caía no era ocupado, era sacrificado. Y en Terra, el silencio de las máquinas era sustituido por el susurro de las sombras que prometían que al final todos seríamos devorados. Capítulo 6. La masacre del desembarco. El suelo de Istvan V no era arena, sino el polvo de huesos de civilizaciones anteriores, esperando a ser mezclado con la sangre de los mejores guerreros de la humanidad. Si Istvan III fue una purga interna, Istvan V fue la trampa definitiva. 7 legiones fueron enviadas por Rogal Dorn para aplastar a Horus de una vez por todas. 3 legiones formarían la vanguardia, los salamandras, la guardia del cuervo y los manos de hierro. 4 legiones más seguirían en la segunda oleada, para asegurar la victoria. Parecía una fuerza imparable. La lógica militar dictaba que Horus no tenía escapatoria. Pero la lógica es una herramienta inútil cuando la traición se ha vuelto metafísica. El desembarco en la depresión de Urgal fue un despliegue de poder absoluto. Imagina el cielo oscurecido por miles de cápsulas de desembarco, el rugido de los motores de los Stormbergs y el choque del metal contra la roca. Ferrus Manus, el primarca de los Manos de Hierro, lideró la carga con una furia ciega. Ferrus era un hombre de carne y metal, obsesionado con la fuerza y el desprecio por la debilidad. No quería estrategia, quería el cuello de su hermano Fulgrim entre sus manos de plata. La batalla fue un caos de ceramita estallando y vólteres rugiendo. Durante horas, los leales ganaron terreno, empujando a los traidores contra las murallas de su propia fortaleza. Pero el agotamiento empezó a pasar factura. Las municiones se agotaban, las armaduras estaban abolladas, y el calor del planeta era sofocante. Fue entonces cuando las 4 legiones de refuerzo, los amos de la noche, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra, y la legión Alfa, aterrizaron en la retaguardia. Los soldados de la guardia del cuervo y de los salamandras vitorearon al ver las naves de sus hermanos. Corvus, Corax y Vulcan buscaron reagrupar a sus hombres heridos hacia las zonas de aterrizaje de los refuerzos. Pero el sonido que siguió no fue el de vólteres disparando hacia el enemigo, sino el de una descarga masiva dirigida a las espaldas de los leales. En ese instante, el universo se detuvo. El sonido de la traición es un crujido seco, el de la ceramita diseñada para proteger, siendo destrozada por aquellos que juraron el mismo credo. Fue una carnicería sistemática. Los leales, atrapados entre las fuerzas de Horus y sus supuestos aliados, fueron masacrados en las zonas de matanza. Fue aquí donde el detalle de las monedas de las logias cobró su sentido final. Los soldados moribundos, al registrar los cadáveres de los hermanos que acababan de dispararles, encontraban en sus bolsillos esos discos de bronce con el ojo grabado. No eran amuletos de suerte. Eran las marcas de una conspiración que se había gestado durante décadas bajo sus propias narices.
La hermandad era una mentira. La unidad, un sudario. En el centro del desastre, Ferrus Manus se enfrentó a Fulgrim. Fulgrim, el fenicio, el hombre que buscaba la perfección en todas las cosas, ahora lucía una armadura decorada con piel humana y joyas obscenas. El duelo no fue una exhibición de esgrima noble, sino un forcejeo desesperado en el barro, cuando Fulgrim blandió la espada demoníaca que había encontrado en un mundo alienígena. No fue su propia fuerza la que movió el brazo, sino el parásito que habitaba el acero. La cabeza de Ferrus Manus rodó por el fango de Istvan V, y con ella murió la última esperanza de una resolución rápida. Vulcan desapareció bajo el fuego nuclear. Corax huyó con los restos destrozados de su legión, ocultándose entre las sombras de un planeta que se había convertido en un cementerio de gigantes. Mientras la cabeza de Ferrus Manus era presentada ante un Horus triunfante, el sueño de la unidad humana se extinguió, dejando solo el rugido de la artillería y la risa de los dioses sedientos. El imperio ya no luchaba por la victoria, sino por el derecho a elegir su propia forma de extinción. Capítulo 7. El trono de carne. La guerra terminó, pero la paz nunca llegó. Solo heredamos un funeral que ha durado 10 milenios. Aquí, en la penumbra de los archivos, el tiempo se mide en la velocidad con la que se consume el sebo de las velas. Pero fuera, en la estructura del imperio, el tiempo se detuvo el día que el emperador fue sentado en el trono dorado. No pienses en el trono como un asiento de honor. Los grabados en las catedrales mienten. El trono dorado es una maquinaria de tortura, un soporte vital diseñado para mantener un cadáver en un estado de agonía perpetua, para que su mente pueda seguir proyectando el Astronomicon, el faro que guía a las naves por la disformidad. El precio de este faro es de 1000 almas al día. Cada mañana, 1 millar de psíquicos son conducidos a las cámaras de sacrificio bajo el palacio. Sus vidas son consumidas como combustible para mantener encendida la chispa de un hombre que ya no puede hablar, ni moverse, ni morir. Somos un imperio que se alimenta de sus propios hijos, para no quedar a oscuras. Los altos señores de Terra gobiernan en su nombre, dictando leyes de hierro y fe ciega, mientras el objeto de su adoración es una masa de carne marchita y cables de oro que se hunden en su columna vertebral. ¿Escuchas eso? Es el sonido rítmico que mencioné al principio, un tic-tac metálico, fuera de sincronía. Durante años pensé que era el eco de mi propio corazón, o el fallo de los ventiladores de este sector. Pero ahora lo sé. Los técnicos del Adeptus Mechanicus lo llaman la falla última. El trono dorado está fallando. Las piezas que lo componen son tecnologías que ya nadie comprende. Los planos se perdieron en los incendios de la herejía, y el conocimiento para repararlo murió con los hombres que lo construyeron. El corazón del imperio late a destiempo, y cada segundo que pasa, el pulso es más débil. La herejía de Horus no fue un evento que ocurrió y terminó. Es una herida abierta que sigue supurando. Cada vez que un burócrata firma una orden de ejecución, cada vez que un soldado muere en una trinchera olvidada, gritando el nombre del emperador, la herejía continúa. Horus perdió la guerra, pero ganó el futuro. Quería destruir el sueño del emperador, y lo logró. El imperio de la razón es ahora el imperio del fanatismo. El hombre que prohibió los dioses es ahora el dios más sangriento de la historia. Dime, ciudadano, mientras ajustas tu ración de aminoácidos y rezas al dios emperador, si pudieras volver a Istvan, ¿avisarías a los leales o dejarías que el fuego lo consumiera todo para evitarnos este presente de hierro y sombras? A veces, en el silencio de la noche, cuando la vela está a punto de apagarse, me pregunto si el traidor no fue Horus, sino el destino mismo, que nos obligó a elegir entre la muerte rápida por la espada o la muerte lenta en este trono de carne. El archivo se cierra aquí. El frío es más intenso,
y el tic-tac de la pared parece haberse detenido por un instante, como si el universo estuviera conteniendo el aliento antes del último suspiro. La luz de la vela parpadea, el aceite se acaba, y en la oscuridad que viene, lo único que queda es la certeza de que el cadáver en el trono ya no tiene lágrimas para nosotros, porque hace mucho tiempo que se convirtió en